Y el tema de rascarle el oído, lo que están es buscando que alguien me profetice lo que yo quiero escuchar. No me gusta como predica fulano, porque ¿qué? Es muy directo. Es que lo lamento, es la palabra de Dios la que debe ser predicada, no las apetencias de un predicador. El problema es que hoy la iglesia, más que nunca antes en la historia, hay falsos profetas y pocos hombres y mujeres de Dios que estén dispuestos a denunciarlos. En Israel se levantaban esta cantidad de hombres, sobre todo de hombres, que se autoproclamaban profetas de Dios, a los cuales el pueblo le temía. El pueblo le temía porque sabía que era un profeta, pero el profeta tendía a manosear y a dar lo que él pensaba, a dar su propia presunción. Por eso en Proverbios capítulo 21, verso 24, dice que el escarnecedor es el hombre, es el nombre del soberbio. Dice, escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción. Lo que estaba diciendo allí, para esos falsos que hablaban con presunción y que buscaban mantener control sobre el pueblo, porque los falsos profetas lo que buscan el día de hoy es mantener control sobre el grupo. Dice, ellos obran con insolencia. ¿Con insolencia hacia quién? Hacia Dios, porque están hablando en nombre de Dios. Israel vivía en toda esta característica de hombres que se levantaban diciendo que eran hombres de Dios, a lo cual el Señor le da respuesta y habló casi por medio de todos los profetas la misma palabra. Era a la vanidad de su corazón. De hecho, cuando él llama a Ezequiel en el capítulo 3, le dice, come del rollo. Y Ezequiel dice, y en mi boca era dulce. Porque la palabra de Dios, al que ama la palabra de Dios, al que ama la palabra de Dios es dulce. Pero al que no quiere escuchar la palabra de Dios es como un aguijón, es como una jeringuilla. ¿Cuántos aman la jeringuilla aquí? No veo ni una mano levantada. ¿Cuántos se desmayan cuando ven una? ¿Daniel se desmaya, Daniel? Le da como una cosa, ¿verdad? Bueno, así es la palabra de Dios para el que no ama la palabra de Dios. Pero para el que ama la palabra de Dios es dulce. Una de las cosas con las que estaba batallando el profeta Ezequiel era la irreverencia del pueblo y la cantidad de falsos que habían dentro del pueblo. Y al ver sus reyes engañadores, mentirosos, al ver los reyes de Israel que todos fueron malos delante de los ojos de Dios y que guiaban al pueblo hacia la maldad, hacia la adoración a las estatuas, hacia la adoración a los ídolos. Hoy los líderes están guiando a la gente a que se adoren a sí mismos. ¿Usted no me cree? Mire lo que dice, le escribe Pablo a Timoteo en el capítulo 3. En los postreros tiempos aparecerán hombres amadores de sí mismos. Y hoy los líderes, hoy los falsos maestros, los pastores están guiando a la gente para que se ame a sí mismo. Y algunos guían a la gente para que amen el dinero. Por eso dice Pablo a Timoteo, amadores de sí mismos, ávaros. Cuando alguien viene hoy con una condición de pecado, entonces le ponemos la mano en el hombro y le decimos, no, todo está bien. Pero estos son principios de dolores. Porque dentro de poco iremos, aquí en la República Dominicana ya, bueno, aquí hay una iglesia evangélica dominicana homosexual. Está en el Conde, en la zona colonial en Santo Domingo. Por si usted no lo sabía, el pastor es homosexual y todos los que asisten allí son los homosexuales. Necesito agua. ¿Dónde está? Pablo, mira esa botella, dame. Hay un abejero aquí, un ovejero. Gracias. Ya en Canadá esto es algo natural y ya hay concilios que están meditando en esto. ¿Y nosotros cómo debemos actuar ante esto? ¿Cómo está la palabra entre nosotros? Ezequiel, vaya conmigo al capítulo 22, verso 23. Conociendo esta realidad que había en el pueblo, donde sus líderes eran malos, estaban guiando a la gente a adorar a otros dioses, donde
incluso sus profetas, muchos de sus profetas eran falsos, que estaban guiando al pueblo no a lo que dice Jehová, sino a las peticiones de su corazón. Ezequiel dice lo siguiente: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella. Como león rugiente que arrebata la presa, devoraron sus almas. Tomaron haciendas y honra y multiplicaron sus viudas en medio de ella. Pregunta, ¿quiénes hicieron esto? Otra vez lo voy a leer. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella. Como león rugiente que arrebata la presa, devoraron sus almas, tomaron haciendas y honra y multiplicaron sus viudas en medio de ella. Una de las leyes que Dios le dio al pueblo fue tener cuidado con las viudas, cuidar a las viudas, alimentar a las viudas. Sin embargo, los profetas que decían ser profetas de Dios se aprovecharon de estos. Y entonces lo que hacían era extorsionar, con tal de mantener la honra. Este mismo versículo, el versículo 25, en la versión del lenguaje sencillo, mire cómo dice: tus profetas se ponen de acuerdo para quitarle a la gente sus objetos de valor, para dejar a las viudas, para dejar viudas a muchas mujeres. Devoran a la gente como leones feroces que despedazan a su presa. Y la misma en la nueva versión latinoamericana hoy, se lee así: hay conspiración de sus profetas, porque no era un solo. Por eso Dios llama a Ezequiel, en medio de ese grupo de profetas falsos que había en el pueblo, que lo que estaban era multiplicando la pobreza, hermano, porque cuando un hombre comienza a hablar desde un altar de Dios, la palabra que no es de Dios, lo que está dándole a la gente es pobreza. Lo vamos a ver ahora, que no es algo que yo me estoy inventando. Claro, le dice a la gente que prosperen espiritual, que prosperen económicamente, porque ¿a quién le conviene que la gente prospere económicamente? Pues al pastor, no dije al pastor, porque es que están guiando a la gente ¿para qué? Para beneficiarse, para extorsionarlo, para sacarle. Como león rugiente que desgarra su presa, han devorado las almas de las riquezas y las cosas preciosas se han apoderado. Las viudas se han multiplicado en medio de la ciudad de Jerusalén. ¿Y quién se estaba enriqueciendo? ¿Usted sabe qué es lo que dice la gente hoy, el que no conoce a Dios? No, yo me voy a enganchar, pastor.